Buenas, este primer repaso va a ser el repaso de álgebra. Vamos a empezar repasando la parte de matrices, que como podemos ver, este es un desglose de los temas de años anteriores, qué tanto por ciento salió de cada tema. Obviamente, todo tenemos que ver porque puede salir cualquiera, pero principalmente matrices es casi un 40% de todos los temas que vamos a estar, que aparecen en los exámenes. En total hay 200 preguntas del año 2016. Y esas 200, un cuarto, un 25%, como 55 preguntas son de álgebra. Y esas 55 preguntas, un 40% son de matrices. Entonces, muy importante la parte de matrices. Y el primer ejercicio es el resultado de sumar dos o más matrices. ¿Qué número nos da? Pueden pausar acá el video para tratar de resolver y luego continúan para ver la respuesta. En este caso, el resultado de sumar dos o más matrices, sumar dos o más matrices, siempre nos va a dar una matriz del mismo orden, ¿sí? Es decir, si yo tengo una matriz de orden 2 por 2 y le sumo una matriz de orden 2 por 2, me va a dar otra matriz del mismo orden. Y quiero que siempre se acuerden, que siempre tengan en mente que solamente puedo sumar dos matrices o puedo restar dos matrices cuando tengan el mismo orden, ¿sí? Cuando tengan el mismo orden. O si no, yo no puedo sumar. Por ejemplo, yo no puedo sumar la matriz A 2 por 3 más la matriz B 2 por 2. Esto yo no puedo sumar. Ahora, vamos a ir viendo cada opción. La opción A, un número. Al sumar dos más matrices, siempre el resultado va a ser otra matriz, no puede ser un número. Un determinante, no hay forma que nos dé un determinante, ya vimos que, porque primero luego un determinante, el determinante siempre va a ser un número. Y ya vimos que al sumar dos matrices no nos puede dar un número, entonces el determinante tampoco va a ser un distractor. Una matriz del mismo orden, respuesta correcta, lo estuvimos viendo. Y una matriz de orden invertido, que es otro distractor. Continuando con el segundo ejercicio, tenemos el valor de m para que el determinante de la matriz cuadrada m sea igual a 13 es. Pueden pausar acá el video y traten de resolver. Ok, entonces, para resolver este ejercicio, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo hallar el valor de m, ¿sí? Que es lo mismo que poner que el determinante de esta matriz es igual a 13, ¿sí? Y nos pide el valor de m. ¿Qué hacemos en ese caso? Colocamos la fórmula del determinante, ¿sí? Diagonal principal menos diagonal secundaria igual a 13. Y ahí podemos ir probando los valores de m, ¿sí? En la calculadora, cargando primero esta fórmula. Y el valor correcto nos va a dar la m. Entonces, en este caso, si yo resuelvo de forma manual, voy a pasar el 10 al otro lado. Menos 3m es igual a 13 menos 10. Menos 3m es igual a 3. Este 3 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. M es igual a 3 dividido menos 3. M es igual a menos 1. Siendo la opción A la respuesta correcta. Ok, siguiendo con este ejercicio, la expresión que denota el orden de una matriz de dos filas y cuatro columnas. Una matriz de dos filas y cuatro columnas. Es. Y acá lo que tienen que acordarse siempre es que nosotros tenemos una matriz, por ejemplo la matriz 2, 4, menos 5, 3. Las filas son horizontales, es decir, son planas y las columnas son verticales, ¿sí? Columnas, como las columnas de una casa, ¿sí? De un edificio, son verticales, están paradas. Entonces, eso es uno. Otra cosa que tienen que acordarse es que si yo pongo, por ejemplo, la matriz A 3 por 2, ¿sí? El primer número siempre se refiere a las filas y el segundo número se va a referir a las columnas.
Entonces este es un ejercicio donde nos dice una matriz de 2 filas y 4 columnas. Hay que buscar una matriz tal que tengamos primero 2 por 4, ¿sí? Hay que buscar una matriz M 2 por 4, que sería justamente la opción A, ¿sí? Ok, luego tenemos este ejercicio donde nos dice la matriz R que hace que la expresión P más Q menos R, ¿sí? Que la expresión P más Q menos R sea válida, donde nos da el valor de la matriz P y el valor de la matriz Q. Nos pregunta cuál tendría que ser la matriz R para que esta expresión sea válida. Entonces, traten de resolver, pueden pausar acá el video y después le doy la respuesta. Ok, ¿qué es lo primero que le mostré? Nosotros tenemos la expresión P más Q menos R es igual a 0. Lo siguiente que hay que hacer y tienen que saber bien es que cualquier elemento correspondiente de esta matriz tiene que cumplir esta expresión para que sea válida. ¿Qué quiere decir eso? P sub 1, 1 más Q sub 1, 1 menos R sub 1, 1 tiene que ser igual a 0. Lo mismo con P sub 1, 2 más Q sub 1, 2 menos R sub 1, 2 es igual a 0. Y lo mismo, por ejemplo, puede ser con P sub 2, 2 más Q sub 2, 2 menos R sub 2, 2 es igual a 0. Para cualquier elemento en cualquier posición debe de cumplirse esta ecuación para que sea 0 de igualdad. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esto de forma más sencilla en vez de ir probando cada uno y sumar todas las matrices en sí? Lo que tenemos que hacer es simplemente elegir un elemento que está en una posición e ir agarrando los correspondientes que ya tenemos. Por ejemplo, voy a empezar con el P sub 1, 1 más Q sub 1, 1 menos R sub 1, 1 igual a 0. Entonces, ¿qué datos yo tengo? Tengo que P sub 1, 1 es 1 más Q sub 1, 1 menos 3 menos R sub 1, 1 es 0. ¿Sí? Ahora, esto yo puedo despejar acá o puedo ir probando en la calculadora cuál valor cumple. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer es cambiar este menos R sub 1, 1 por una X en su calculadora y pueden ir probando cuál de las R sub 1, 1 cumple. O podemos hacer el despeje. 1 más menos R va a ser igual a menos 2. Menos R sub 1, 1 es igual a 0. Este menos 2 pasa al otro miembro con signo cambiado, es igual a 2. Este menos es lo mismo que menos 1 por R, entonces el menos 1 va a pasar dividiendo. 2 dividido menos 1, R sub 1, 1 es igual a menos 2. Entonces la opción correcta tiene el menos 2. Y acá podemos ver que tenemos en dos opciones, ¿sí? Entonces yo ya puedo descartar la A y la D, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es eh, nuevamente tengo que elegir otro número que no sea 1 sub 1, 1 para ir calculando. Y como me quedo entre dos opciones, lo que voy a hacer es ver dónde son diferentes las dos opciones, ¿sí? Por ejemplo, acá, la B y la C, ¿en qué se diferencian? En este menos 9 y este 9. ¿Qué posición ocupa? Ocupa la posición sub 3, 1. Tercera fila, primera columna. 1, 3, 1, 3, 1. Entonces lo que hago es, P sub 3, 1 tengo, sí, 5. Más Q sub 3, 1 tengo, sí, 4. Menos sub 3, 3 sub 1. Y lo que puedo hacer es probar con cuál me da 0. Si con el menos 9 o el 9 puedo hacer o puedo igual despejar esto. Sumo 9 menos R sub 3, 1 es igual a 0. ¿Sí? Y este 9, que es positivo, va a pasar al otro lado, miembro como negativo. Ahora, acá es lo mismo que yo tenga menos 1 por R sub 1, 1. Va a pasar el menos 1 dividiendo. R sub 1, 1, R sub 3, 1 es igual a menos 9 dividido menos 1, que es igual a 9. Que sería la opción C.
que es la respuesta correcta. Ok, entonces, este ejercicio que tenemos acá es muy parecido al anterior que hicimos, que es, para que la expresión m menos n más s sea igual a 0, se cumpla y nos da la matriz m y la matriz n, nos pide cuál debe ser la matriz s. Y acá es lo mismo. Primero hay que ver, escribimos la ecuación, ¿sí? Y lo que dije, m sub 1, 1 menos n sub 1, 1 más s sub 1, 1 debe ser igual a 0 también, ¿sí? Entonces, m sub 1, 1 tenemos, sí, es el 1, menos n sub 1, 1 tenemos, sí tenemos el valor, que sería 3 más s sub 1, 1 igual a 0. Ahora, esto podemos hacer con la calculadora o ir despejando. Si hacen con la calculadora, tienen que probar la S11, ¿sí? De cada uno de los valores. Y la respuesta correcta tiene que dar 0. Vamos a despejar. 1 menos 3 menos 2 más S11 igual a 0. Menos 2, signo positivo, va a pasar, signo negativo va a pasar positivo. S11 va a ser igual a 2, ¿sí? ¿Cuál tenemos acá 2? Solamente la opción D. Ok, este ejercicio nos pide, a partir de estas matrices, la matriz D, E y F, nos pregunta cuál es la operación verdadera. Entonces, pueden pausar acá, tratar de resolver el ejercicio y ahora les muestro la solución. Para poder resolver este ejercicio, tenemos que acordarnos que si yo tengo una matriz y se cumple una operación, por ejemplo, D más E es igual a F, también se cumple para cada uno de sus elementos, es decir, D sub 1, 1 más E sub 1, 1 tiene que ser igual a F sub 1, 1. Por lo tanto, con realizar la operación con un elemento es suficiente para determinar la validez de toda la operación. No es necesario estar sumando y restando toda la matriz. Entonces, utilizando esto, vamos a ir probando con cada uno de los elementos. Con la primera opción, D más E igual a F, D tenemos que es menos 2 más E menos 2, ¿cuánto nos da esto? Nos da menos 4, pero menos 4 no es igual a 0, por lo tanto la opción A no es verdadera. Luego, E menos D igual a F es lo mismo que menos 2 menos 2 igual a 0, que es cierto. Entonces la opción es un puntito porque tenemos que hacer las otras operaciones. F menos D igual a E. Tenemos que 0 menos menos 2 es igual a 2, que no es lo mismo que menos 2. Entonces tachamos la C. Por último, D menos E es igual a F. En este caso hacemos menos 2 menos menos 2 es igual a 0. O sea, ambas operaciones nos salen, pero no puede haber dos respuestas correctas. Entonces, elegimos otro número, ¿sí? Por ejemplo, vamos a elegir el siguiente, el elemento A, el elemento D sub 2, 1. Y vamos a probar. Entre la B y la D estamos. Entonces, 0 menos 1 es igual a menos 1, que no es igual a 1. Entonces, tachamos. No puede ser la B. Ahora, D menos E igual a F. D es 1 menos E que es 0 es igual a 1, que es F. Entonces, la opción D es la opción correcta. En este ejercicio tenemos que, dada la siguiente igualdad entre matrices, nos da una matriz, otra matriz, y nos pregunta los valores de qué y qué las satisfacen son. Entonces pueden pausar el video, resolver y luego les muestro la solución. Ok, acá tienen que acordarse un concepto fundamental con la igualdad,
que si yo, por ejemplo, tengo una matriz 2 por 2, por ejemplo, A, B, 5, C, es igual a 2, 3, D, 4, ¿sí? Los números correspondientes, por ejemplo, el A es A sub 1, 1, sería lo mismo que el elemento A, el elemento de la otra matriz sub 1, 1. Entonces, A igual a 2. El B está en la primera fila, segunda columna, correspondería con el elemento primera fila, segunda columna de la otra matriz. Y este 5 correspondería con el elemento que está en la segunda fila, primera columna de la otra matriz. 5 igual a D, que es lo mismo que decir que D es igual a 5. Por lo tanto, C es igual a 4, ¿sí? Ok. Teniendo esto, podemos resolver ya este problema. Por un rato. Ok. Con ese concepto ya fijado, entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde están las letras, ¿sí? ¿Dónde están las letras? Tenemos acá la variable, acá y acá. Ok. Entonces, voy a empezar con la X. 2 menos X está en la primera fila, primera columna. Y el número que corresponde es, primera fila, primera columna, es el 3. Eso significa que 3 es igual a 2 menos X. Tengo que despejar la X. Acá puedo hacer dos cosas. Puedo probar directamente las opciones con la calculadora y el valor de X que me dé 3 sería la respuesta correcta. O puedo despejar la X. Por lo tanto, la X está como negativo, va a pasar como positivo. El 3 está como positivo, va a pasar como negativo. Y me da que X es igual a menos 1. ¿Sí? En este caso, X igual a menos 1 solo está en la opción C. Por lo tanto, C sería la respuesta. Ahora, si digamos que hay el menos 1 está en la opción B también. Tenemos 2 menos 1 y no nos podemos decidir entre los dos. Descartamos A y D, pero entre B y C nos quedamos. Podemos usar la siguiente ecuación que sería 10 menos 2i es igual a 3, ¿sí? A 3i. ¿Por qué esto? Porque 10 menos 2i está en la tercera fila, primera columna, y 3i está en la tercera fila, primera columna. Por lo tanto, despejamos pasamos, por ejemplo, el 10 a este lado. Otro miembro, 2i es igual a 3i más menos 10. El 3i pasamos a este miembro. 2i menos 3i es igual a menos 10. Esto podemos sumar, ¿sí? Menos 5i es igual a menos 10. El 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. I es igual a menos 10 dividido menos 5. I es igual a 2. En ese caso sigue siendo la respuesta la opción C. Acá tenemos otro ejercicio muy parecido al anterior. Dada la siguiente igualdad entre matrices, los valores de X y Y que satisfacen son. Entonces, nuevamente vemos los valores correspondientes. Señalamos las variables, que son las letras, ¿sí? Acá y acá. Por lo tanto, escribimos las igualdades. X es igual a 12 menos 3X, ¿sí? Entonces podemos resolver. Esto vamos a hacer con la calculadora. ¿Cómo? Pasando la X al otro miembro. Esto va a quedar 0. Es igual a 12 menos 4X, ¿sí? Y ahí vamos probando con qué opción nos da. O también podemos despejar la X. ¿Cómo hacemos para despejar? Para despejar la X, menos 3X está restando. Va a pasar al otro miembro sumando X más 3X es igual a 12. X más 3X, 4X es igual a 12. El 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo. X es igual a 12 dividido 4. X es igual a 3. Y acá entre las opciones podemos ver que 3 tenemos solamente en la opción C.
Ahora, para comprobar, podemos realizar la siguiente igualdad. 2i es igual a 4. El menos 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y es igual a 4 dividido menos 2. Y es igual a menos 2. Y podemos comprobar que sigue siendo la opción C. En este ejercicio, si se tiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales y nos pide, utilizando la regla de Cramer, calcular los determinantes. Entonces, pueden pausar acá, resolver el ejercicio y les muestro después la solución. Entonces, hay que recordar que para la regla de Cramer tenemos tres pasos. ¿Sí? El primer paso es construir las matrices, las tres matrices que nos piden. Luego es calcular los determinantes, ¿sí? Que está representado con el triangulito, el signo delta. Y por último, calcular las variables. En este caso sería x e y. Pero ojo, acá nos piden calcular solamente los determinantes. Entonces, con que nos quedemos en el segundo paso ya es suficiente para resolver este ejercicio. Ok, entonces, lo primero, voy a copiar acá el sistema de ecuaciones. Entonces, lo primero, construir las matrices, ¿sí? La matriz de coeficientes, la matriz X, la matriz Y. Ok, entonces, los coeficientes son los números que van delante de las letras, ¿sí? De las variables. Y siempre, por ejemplo, acá X menos Y. Si delante de la letra no va escrito ningún número, eso es como si fuese que está un 1 ahí adelante. Entonces el coeficiente es 1. Por lo tanto, copiamos los coeficientes en la misma posición en la matriz. 1, 3, menos 1, 2. Y acá es importante que atiendan el signo, ¿sí? Siempre con el signo. Ahora, esto en cuanto a la matriz coeficiente. Y tenemos que acordarnos que hay una columna X y las columnas de las Y, ¿sí? 1 y 3 son coeficientes de X, menos 1 y 2 coeficientes de Y. Ahora, vamos otra vez a hacer la columna a la matriz la X. Pero acá se reemplaza en la columna de las X, en vez de colocarse los coeficientes, se ponen las constantes. Lo que va después del signo es igual. Es decir, 7, 6. Se ponen los números sin letra. Y en la columna de las Y se pone simplemente la misma columna de las Y que vimos. Los coeficientes. Menos 1, 2. Ahora, en la matriz Y, ¿qué lo hacemos? Tenemos la columna X, tenemos la columna Y. En la columna de las X copiamos los coeficientes de X, es decir, 1 y 3, pero en la columna de la Y colocamos las constantes, 7, 6. Entonces ya tenemos nuestro primer paso, que es construir las matrices. Ahora, el siguiente paso es calcular los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes de el determinante de los coeficientes, el determinante de X y el determinante de Y, de estas matrices. Y para los coeficientes, ¿cómo era? Era diagonal principal, los productos 1 por 2, menos diagonal secundaria, 3 por menos 1. Al hacer esto en la calculadora, 1 por 2, 2, menos 3 por menos 1, menos 3, 5. ¿Sí? Ahora, lo mismo acá. La formulita, 7 por 2, menos 6 por menos 1. Por lo tanto, queda que 7 por 2, 14, menos 6 por 1, menos 6, determinante X, 20. Luego tenemos acá el determinante de la matriz X, de la matriz Y.
1 por 6, 6 menos 3 por 7, 21. Y es igual a 6 menos 21 y es igual a menos 15. Entonces tenemos 5, 20, menos 15. Vamos a las opciones 5, 20, menos 15, la opción A. Tenemos acá otro ejercicio muy parecido al ejercicio que ya resolvimos. Dada la matriz A y la matriz B, si se tiene que C es igual a 3 por A menos B, entonces al resolver la operación entre las matrices se obtiene. Es decir, nos pide cuál sería la matriz C. Primero, lo que les dije. Si yo tengo una operación entre matrices, es lo mismo que hacer por cada elemento nomás esto. C sub 1, 1 es igual a 3 por A sub 1, 1 menos B sub 1, 1. ¿Sí? No es necesario hacer toda la matriz. Ahora, entonces lo que yo hago es acá reemplazar los valores. 3 por A sub 1, 1 menos B sub 1, 1. 3 por A sub 1, 1, ¿cuánto es? Es 1. Menos B sub 1, 1 menos 3. Hago 3 por 1, 3 menos 3. Acuérdense, menos con menos se convierte en más. 3 más 3, 6. Es decir, C sub 1, 1 tiene que ser igual a 6. Y acá podemos ver que hay una sola opción, que sería la opción A. Lo otro es 0 y acá es 4. Entonces A es la respuesta correcta. Nuevamente, un ejercicio con ecuación entre matrices, muy parecido a lo que estuvimos haciendo. Para que se cumpla la siguiente expresión, m más n menos p es igual a 0. Entonces pueden pausar acá el video, resolver y luego vemos la solución. Ok, entonces tenemos que m más n menos p es igual a 0. ¿Qué es lo primero? Elegimos un elemento, por ejemplo, m sub 1, 1 más n sub 1, 1 menos p sub 1, 1 igual a 0. Tengo el valor n, el valor de p. Ok, entonces, n sub 1, 1 es 3. Menos p sub 1, 1 es menos 2. Igual a 0, m sub 1, 1 más. Y acá es lo mismo. Esto yo puedo poner ya la calculadora e ir probando los valores, ¿sí? O puedo realizar la operación y despejar el valor de m sub 1, 1. Más 3. Menos con menos, más m sub 1, 1. 3 más 2, 5 es igual a 0. M sub 1, 1 es igual a menos 5. Entonces, yo tacho las opciones que no tienen menos 5, como m sub 1, 1. Y me quedo con dos opciones. Y ahora es comparar, donde son diferentes. Y podemos ver que son el menos 1 y el menos 2. Elijamos cualquiera. Elijamos esta esquina. El elemento m sub 2, 3 sería. ¿Sí? Segunda fila, tercera columna. Entonces, m sub 2, 3 más n sub 2, 3 menos p sub 2, 3 es igual a 0. ¿Sí? M sub 2, 3 más n sub 2, 3, ¿cuál es? Menos 3 menos p es menos 5 igual a 0. Acá yo ya puedo hacer con la calculadora si quiero y probar entre menos 2 y 2. Pero voy a despejar m sub 2, 3 más menos 3 menos menos 5. ¿Sí? M sub 2, 3 más menos 3 más 5 es lo mismo que 2 igual a 0. M sub 2, 3 es igual a menos 2. Que sería la opción A, la opción correcta. Ok, ahora tenemos un ejercicio de determinantes. Calcular el valor de x sabiendo que el determinante vale 4. Entonces, yo abro dos paréntesis para poner la fórmula y el determinante me tiene que dar 4. Primero, diagonal principal con diagonal secundaria. Y acuérdense, las operaciones le juntan y le agrupan al número y a la letra, entonces van juntitos, es como si están un solo número, ¿sí?
Entonces sería, entre paréntesis estaría x más 2 por x menos 1. Y ahora en el siguiente estaría x por x menos 2. Esto podemos así mismo introducir en la calculadora e ir probando con las opciones. ¿Sí? Vamos probando con las opciones. Entonces, vamos a introducir en la calculadora. Ok, teniendo entonces la calculadora, vamos cargando paréntesis alfa x más 2, cierro paréntesis, luego alfa x menos 1, cierro paréntesis, cierro el otro, menos, abro paréntesis, alfa x por x menos 2, cierro paréntesis, es igual. La primera vez para cargar la fórmula, aprieto AC y la opción correcta me tiene que dar 4. Entonces, menos 2, SID, RCLX, voy para arriba, me da menos 8, no puede ser A. Ahora pruebo otra vez, 2, SID, RCL, X, me da 4. Con la opción B, entonces me da 4. B es la opción correcta. X vale 2. Ok, tenemos este ejercicio dadas las matrices A y B. Nos pide calcular la matriz C, que es igual a 3 por A, menos la transpuesta de B. Acuérdense, si vemos una matriz que está elevado a T, por ejemplo, A elevado a T, esto es lo mismo que transpuesta de A. Entonces, en este caso tenemos que realizar primero la transpuesta para después realizar la otra operación. Por lo tanto, tenemos que B es igual a 1,02 menos 1,04. Y acuérdense, en la transpuesta las filas pasan a ser columnas. 1,02 y la otra fila pasa a ser menos 1,04, la otra columna. Y vemos que el orden de esta matriz era 2 por 3, 2 filas por 3 columnas y pasa a ser 3 por 2. Ok, teniendo ya la transpuesta, 2 menos 1,04, lo que hacemos es calcular la operación. Y acuérdense, yo tengo que C es igual a 3 por A menos B, la transpuesta de B. Entonces C sub 1, 1 tiene que ser igual que 3 por A sub 1, 1 menos el elemento sub 1, 1 de la transpuesta. Y yo tengo que A sub 1, 1 es 2, ¿sí? 3 por 2 menos el elemento B sub 1, 1 de la transpuesta es 1, ¿sí? Y entonces C sub 1, 1 es igual a 3 por 2, 6. Menos 1, C sub 1, 1 es 5. Y acá 5 tengo en dos opciones, ¿sí? Ahora, esta matriz es una matriz de fila 3 por 2, 3 filas por 2 columnas. Esta es una matriz 2 por 3, 2 filas por 3 columnas. Esta es una matriz 3 por 2, 3 filas por 2 columnas, 3 por 2. Ahora, acuérdense que siempre la operación que yo hago con las matrices, siempre las dimensiones de la matriz van a ser iguales. Acá la A, ¿qué dimensión tiene? Tiene dimensión 3 por 2. La transpuesta, ¿qué dimensión tiene? 3 por 2 también. Entonces, C tiene que salirme una matriz 3 por 2. Entre mis dos opciones yo tengo una matriz 2 por 3 y otro 3 por 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Ahora, puedo comprobar cambiando nomás el elemento. En vez de ser C sub 1, 1, puedo hacer C sub 2, 3, por ejemplo, el que está en esta esquina, ¿sí? Que está en la esquina. Sub 3, 2, C sub 3, 2. Entonces, simplemente lo que hago es cambiar con C sub 3, 2 es igual a 3 por A 3, 2 menos
el elemento sub 3, 2 de la traspuesta de B. Y tenemos que es 3 por 5 menos 4, que es 15 menos 4, C sub 3, 2 tiene que ser 11, y comprobamos que es 11. Entonces la respuesta correcta es la opción C. Ok, acá tenemos otro ejercicio de determinantes muy parecido al que estuvimos viendo. Entonces pueden pausar el video, tratar de resolver y luego les muestro la solución. Ok, calcular el valor de x sabiendo que el determinante vale 7. Tenemos la matriz, ponemos la fórmula del determinante, es igual a 7. Entonces, mi diagonal principal, x menos 2 por x menos 1, menos diagonal secundaria, x por x más 2. Esto yo puedo cargar en la calculadora e ir probando con las opciones para poder resolver. X menos 2 por x menos 1, ¿sí? Menos x por x más 2. Guardo. La primera vez que guardo no importa el valor, pero ahora la opción correcta me tiene que dar 7. Shift RCLX. Con menos 1 me da 7. Con menos 9 sobre 5 me da 11. Con 10 me da menos 48. Y con 0 me da 2. Opción correcta, la opción A, menos 1. Continuando con este ejercicio, tenemos que, para que se cumpla la expresión m menos n menos p es igual a 0, y nos da las matrices n y p, y nos pide cuál debe ser la matriz m. Entonces, pausen el video, resuelvan el ejercicio, y luego, al continuar, van a tener la solución. Ok, este ejercicio es muy parecido a lo que estuvimos viendo. Tenemos que la matriz m menos n menos p es igual a 0. Por lo tanto, podemos ver en cualquier elemento que tiene que cumplir esta ecuación de acá, esta igualdad. M sub 1, 1 menos n sub 1, 1 menos p sub 1, 1 debe ser igual a 0. ¿Sí? Nosotros tenemos n sub 1, 1, ¿sí? Que es 3. Entonces, menos 3. Tenemos p sub 1, 1, que es menos 2. Entonces, menos 2. ¿Sí? Ojo, porque está un menos luego ya en la ecuación y un menos 2 otra vez. Es igual a 0. Luego tenemos m sub 1, 1. Ahora, nosotros podemos ir probando con los m sub 1, 1 o podemos despejar esto. M sub 1, 1. Ahora, menos 3 menos menos 2 es lo mismo de 3 más 2 igual a 0. M sub 1, 1. Y menos 3 más 2 es menos 1 que igual a 0. M sub 1, 1 es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. ¿Ok? En el siguiente ejercicio tenemos, si se tiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales, x más 2 igual a 5, 3x más y igual a 0, utilizando la regla de Cramer se obtiene, y acá nos está preguntando los determinantes. Entonces, pausen el video, resuelvan el ejercicio y continuamos con la solución. Ok, entonces, para poder hallar esto, tenemos que acordarnos que hay tres pasos para resolver un sistema de ecuaciones usando la regla de Cramer. Primer paso, construir las matrices. El segundo paso, después de construir las matrices, consiste en calcular los determinantes. Y el tercer paso consiste en calcular los valores de x e y. Ok, entonces, primer paso, construir las matrices. ¿Sí? Entonces, nuestro primer paso es construir las matrices. Lo que vamos a hacer es copiar de vuelta las ecuaciones.
Entonces, una vez que tenemos ya las ecuaciones, podemos pasar al primer paso de construir las matrices, ¿sí? Bueno, una matriz de coeficientes, una matriz de X y una matriz Y. Entonces, lo primero, ya sabemos que los coeficientes son los números que van delante de la letra, ¿sí? 3, 2. Y si la letra va sin número adelante, implícitamente está un 1 adelante, ¿sí? Y debemos de copiar con el signo. Entonces, acá todos tienen signo positivo. Y copiamos 1, 3, tiene que ir en la primera columna. Y 2, 1 en la siguiente columna. Y acá si se fijan, la primera columna corresponde a los coeficientes de X y la segunda columna a los coeficientes de Y. Ahora, donde hay que atender es en hacer las matrices de X y de Y. ¿Cómo hacemos? La matriz de X, en la columna de la X deben ir las constantes, es decir, los números que no tienen letra, que no tienen variable, 5 y 0. Y en la matriz de Y se copia igual a sí mismo, 2, 1. ¿Sí? Matriz de la X, matriz de la Y. ¿Ok? Voy a borrar esto, voy a cambiar. Matriz X, matriz de Y. Y acá tenemos columna X, columna Y. Hay que hacer otra vez lo mismo, solamente que acá la columna de la X hay que copiar a sí mismo 1, 3. Es en la columna de la Y donde tenemos que cambiar por las constantes, que sería 5, 0. Ok. Una vez que tengamos nosotros nuestras matrices, ¿sí? Hay que calcular los determinantes. Determinante de la matriz coeficiente, determinante de la matriz de X y determinante de la matriz de Y. ¿Cómo hacíamos? Ponemos nuestra fórmula, diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿sí? Diagonal principal menos diagonal secundaria, diagonal principal menos diagonal secundaria. Entonces, 1 por 1, ¿sí? 1 por 1 por 3, menos 3 por 2. Esto podemos calcular en la calculadora o acá. 1 por 1, 1 menos 3 por 2, 6. 1 menos 6, menos 5. Luego, hacemos de la matriz X su determinante 5 por 1 menos 0 por 2. Determinante de X es igual 5 por 1, 5 menos 0 por 2, 0. Determinante de X es igual a 5. Por último, la matriz Y. Diagonal principal 1 por 0 menos diagonal secundaria 3 por 5. 1 por 0, 0 menos 3 por 5, 15. Diagonal determinante de la matriz Y es igual a menos 15. Entonces nos vamos a nuestras opciones. Y tenemos entonces que determinante de la matriz coeficiente tiene que ser menos 5, determinante de X tiene que ser 5 y determinante de Y debe ser igual a menos 15. Eso coincide con la opción D, que sería la respuesta correcta. Ok, si se tiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales, utilizando la regla de Cramer se obtiene que, y nos pide calcular los determinantes, ¿sí? Entonces, repasamos otra vez cuáles eran los pasos para calcular la regla de Cramer. Primer paso, construir las matrices. Segundo paso, calcular los determinantes, determinante de la matriz coeficiente, determinante de X, determinante de Y. Por último, calcular las variables. Pero en este caso, nos quedamos en los dos primeros pasos porque nos están pidiendo solamente calcular los coeficientes, ¿sí? Ok, tenemos entonces nuestra matriz, ¿sí? Las ecuaciones, tenemos nuestras ecuaciones x menos y igual a 5, 3x más y igual a 8. Lo que hacemos es lo siguiente. Hay que construir las tres matrices. ¿Sí? Y ahora, en la matriz C, que sería nuestra matriz de coeficientes, hay que copiar los coeficientes con su signo. Los coeficientes son los números que van adelante de la letra con el signo. En este caso el 3, el menos 2, ¿sí? Con el signo. Y adelante de las letras que no llevan número, es como que está un 1 adelante. Entonces su coeficiente es 1, ¿sí? Y copiamos 1, 3,
menos 2, 1. ¿Sí? Ahora, vamos a tener una columna que sería los coeficientes de las x y una columna que es el coeficiente de las y. Por lo tanto, lo siguiente que hacemos es, en la columna de las x, en vez de poner en la matriz de la x, en vez de poner en la columna de las x los coeficientes, cambiamos por las constantes. 5, 8, y luego en la columna de las y copiamos así mismo, menos 2, 1. Ahora, en la matriz de la y, donde está la columna de las x, la primera columna, copiamos así mismo los coeficientes de la x, pero en la columna de la y copiamos las constantes. Ahora el siguiente paso es hallar los determinantes. Entonces, determinante de la matriz coeficiente, ponemos la fórmula. Ahora, matriz coeficiente, diagonal principal, 1 por 1, menos diagonal secundaria, 3 por menos 2. Esto vamos a calcular así mismo en la calculadora ya, o en este caso, 1 por 1, 1, menos 3 por menos 2, menos 6. Y acuérdense, menos con menos es más. Entonces, determinante de la matriz coeficiente tiene que ser, es igual a 7. ¿Sí? Ok. Y ahora, determinante de la matriz X. 5 por 1 menos 8 por menos 2. 5 por 1, 5, menos 8 por menos 2, menos 16. Menos con menos, transforma en más. Matriz de X es igual a 21. Determinante de X igual a 21. Por último, matriz Y, su determinante, 1 por 8, menos 3 por 5. Determinante de matriz Y es igual a 1 por 8, 8, menos 3 por 5, 15. Determinante de matriz Y es igual a 8 menos 15, menos 7. Entonces tenemos 7, 21, menos 7. Tenemos determinante de matriz coeficiente 7, determinante de matriz X es 21, determinante de matriz Y es igual a menos 7, que sería la opción A.